Y nos referimos a Mauricio Macri, el negacionista. Yo quería llevar este breve comentario por ahí, bueno, la reaparición de Macri, del expresidente, con esa carta, bueno, ya fue muy comentada, pero a mí me impresiona, y por eso quería ligarlo con el negacionismo, porque por otro lado, paralelamente, sin tener que ver exactamente con la reaparición de Macri, sino más bien porque Guado de Pedro, el ministro del Interior, el otro día hizo una comunicación institucional sobre la coparticipación, y bueno, salió uno de los periodistas de los coequippers de la Nata, que ahora no retengo el nombre, son nombres que uno quiere no retener, Wiñaski, se burló de su tartamudez. Y bueno, en las redes han circulado, yo lo tengo largamente explicada, la vida de Guado, en uno de mis libros. Muchísima gente conoce esa historia y el motivo el motivo prácticamente, sin ser psicólogo, cantado, de ese tartamudeo, un hecho muy traumático, el hecho traumático a los 2 años de edad, de la muerte de su madre, que lo protegió y por eso sobrevivió él. Y hoy apareció una foto realmente muy impactante. A mí me produjo un impacto fuerte del juicio oral que se le estaba llevando adelante a Alfredo Astiz en el 2000, y aparece Astiz en primer plano y muy atrás, casi desenfocado, pero es el único distinguible, un veinteañero Guado de Pedro, porque fue el primer escrache que hizo hijos. Y bueno, obviamente uno veía esa foto muy impactante, y cómo no ligarla con esa otra foto que vimos ayer en Mendoza, de ese manifestante opositor que tenía la remera que decía 24/3/76, Día de Gloria, el día del golpe, ¿no? Entonces yo la verdad que me puse a rebobinar sobre a qué le llamamos negacionismo. Es evidente que Macri vino negacionista en los términos en los que venimos hablando de los presidentes o expresidentes o líderes o referentes negacionistas de la pandemia. Pero ese término es preexistente a la pandemia, y en este país lo sabemos mejor que en muchos otros. En este país y en otros países donde ha habido masacres, donde ha habido genocidio, donde ha habido políticas de eliminación sistemática de opositores, se les llama negacionistas a los que, pese a estar demostrado, pese a estar probado, no por retroexcavadoras ni por cuadernos fotocopiados, sino por testimonios de víctimas o por pruebas que tienen que ver con los restos hallados, han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Los negacionistas son esos, y de ahí fue derivando la palabra como una especie de rulemán que se fue de un área que tiene que ver con los derechos humanos a el área pero también tiene que ver con la muerte, al área de el negacionismo de la pandemia. Macri finalmente, me parece que el hecho de ya jugar a cara tan descubierta, porque no hay nadie de la marcha, se repudió al hombre que estaba con la remera pidiendo o diciendo que el día del golpe fue un día de gloria, y acá se jugó, no estamos imaginando nada, eso es cosa juzgada. Acá en este país se sabe lo que hicieron, se sabe cómo lo hicieron, se sabe dónde lo hicieron, y fueron condenados los responsables de miles y miles de delitos de lesa humanidad. De modo tal que acá no hay posibilidad de negacionismo más que en la mentira. Macri une esos dos negacionismos. Ha vuelto
con el argumento que venimos acá repitiendo desde hace ya bastante, porque uno veía como formatearse en el aire el argumento de acusar al gobierno de Alberto Fernández de ser una dictadura. ¿Te acordás que hace como 3 semanas que venimos viendo cabos sueltos de lo que iba a ser un núcleo argumental duro, que parecía primero que eran los negacionistas, los anticuarentena, un poco delirantes o desequilibrados que se veían en la calle, pero resultó que fueron los quienes adelantaron el núcleo argumental con el que iba a volver Macri a la Argentina, diciendo que vamos camino o que ya estábamos en una especie de dictadura, que no se respetan los derechos humanos, digamos, un discurso completamente vacío, como todo lo que ha dicho en su vida. Digamos, nunca dijo la verdad, nunca fue sincero, nunca habló al pueblo, por lo menos, ¿no? Frontalmente, nunca dijo frontalmente cuál era su proyecto y qué quería hacer. Y yo creo que para empezar lo que sigue negando es que perdió las elecciones, que perdió las elecciones con el auspicio y el sponsoreo de 45.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional, que perdió después de haber desplegado un aparato de espionaje ilegal como nunca se había visto en la Argentina. Niega que reendeudó el país y que nos puso en un default técnico sin que hubiésemos tenido noticias de que entró un centavo al país, porque creo que no llegó ni a entrar la plata, la dejaron offshore. Y precisamente me interesaba marcar este punto, porque Martín Guzmán ha hecho una reestructuración y está en curso esa reestructuración de deuda exitosísima. Y quizás no le estamos dando el valor que tiene, o mejor dicho, no lo estamos condenando a Macri por el daño económico atrás del cual todos sabemos que hubo negocios sucios y con beneficiarios arbitrarios y seleccionados de su círculo íntimo. No estamos en la encrucijada económica en la que nos dejó este hombre, porque de alguna manera, que todavía parece milagrosa, apareció Guzmán y fue capaz de ese 90% de quita de la deuda. Pero si no hubiese existido eso, hoy, además de la pandemia, estaríamos impedidos de dar todas las ayudas que está dando el gobierno. Si estuviera Macri en el gobierno, estaríamos, por supuesto, 20, 30, 40 veces peor de lo que estamos. Él habla de dictadura, bueno, niega que en su gobierno no existió el Estado de Derecho, que hubo presos políticos, que hubo periodistas censurados, que hubo gente espiada, que hubo redes sociales espiadas, que hubo represión para todos los que reclamaban por sus derechos. Ese hombre es el que nos viene a hablar de autoritarismo ahora. Solamente lo puede hablar y solamente se puede articular ese discurso también psiquiátrico de Macri, y que solo lo pueden creer y los que desean creerlo. Este es el esquema en el que se maneja ese tipo de gente y ese tipo de electorado. Bueno, decime lo que necesito escuchar y yo te creo, porque los domina el odio y porque a algunos los domina el odio y a otros los intereses. Yo creo que a Macri lo domina más los intereses que el odio. Pero realmente a mí me produce como una especie de sorpresa cuando veo que esas dos líneas de negacionismo, el negar la pandemia a esta altura, cuando tenemos 11.000 muertos, cuando todo el país, en lugares salpicados del país, empiezan realmente a haber problemas de colapso, que sigue habiendo gente que lo niegue, efectivamente es una forma de negacionismo que lo podrán interpretar los psicoanalistas, los sociólogos, según la perspectiva que lo analicen, pero es gente que niega la realidad por algún motivo. Puede ser que la nieguen porque odian, y este es el grave problema que tenemos. Nosotros, qué sé yo, como opositores al gobierno de Macri, lo detestábamos, pero jamás se nos ocurrió a ver cómo hacíamos para voltearlo. La verdad que no, porque hay un sector de la Argentina que es democrático en serio.
pero cada vez que estamos, que ganamos, que esos sectores ganan el poder, tienen que estar todo el tiempo, todos los días de sus mandatos, lidiando con las mentiras y con el odio de los que sí están acostumbrados a apelar al fraude patriótico, a los comandos civiles, a los golpes de Estado o a los golpes mediáticos con la ayuda del lawfare y con la ayuda también de embajadas extranjeras. Entonces, marcar simplemente que volvió un Macri doblemente negacionista, porque viene a negar la epidemia, porque viene a negar las restricciones necesarias para que este país no colapse, y porque viene acompañado de los otros negacionistas, que son los que dicen que acá no hubo el genocidio que todos sabemos que hubo. Bueno, Sandra, efectivamente, es así un Mauricio Macri con una palabra que yo creo que está muy devaluada, pero que de todas maneras representa efectivamente a un sector, ese sector del odio que no está acostumbrado a perder y que cree que ellos son la patria, ellos son la democracia y ellos son la república. Ese núcleo duro encuentra su representación en la palabra negacionista del expresidente. Sí, señora. Bueno, hasta mañana, Luisa. Hasta mañana, Sandra. Chao, chao.